Bienvenidos de nuevo a esta serie de tutoriales de Maya en los cuales estamos empezando por ver todas las herramientas básicas de este programa y en esta ocasión vamos a ver cómo agregar distintos materiales a nuestros objetos. Siempre que yo esté trabajando con algún modelado o alguna animación, evidentemente que las figuras no van a tener las tonalidades grises que tienen los objetos cuando se crean, sino que yo voy a necesitar tener distintos materiales. Estos materiales van a afectar en la forma en que la luz va a ser reflejada en la superficie y voy a poder generar entonces distintos efectos de color, de reflejo, algunos efectos también de transparencia y eso se va a lograr mediante la asignación de materiales a cada objeto. Los materiales básicos de Maya, que los tengo aquí en este archivo, son Lambert, Fonk Blend, el Ramp Shader, Layered Shader, Surface Shader y el Use Background. Estos materiales, evidentemente, yo ya los he trabajado. No significa que Lambert sea rojo, que Fonk sea verde, etcétera, etcétera, sino que yo ya les he agregado un color diferente a cada uno de ellos. Hay varias formas para poder agregar los materiales. La más sencilla es seleccionar el objeto y después darle clic a estos accesos directos que encontramos en la pestaña Rendering de nuestro shelf. Después de los iconos que nos permiten trabajar con luces y cámaras, que después veremos cómo realizar eso, vamos a tener esta pequeña sección en donde tenemos prácticamente todos los materiales básicos. Eh, Salvo el anisotrópico, que no lo tenemos aquí abajo porque es un material compuesto, todos estos materiales forman parte de lo que serían los materiales favoritos. Tenemos aquí, por ejemplo, el Blend, tenemos el Lambert, tenemos el Funk y tenemos el Layered, etcétera, etcétera. Otra opción es crear los materiales directamente desde el menú contextual. Es decir, que yo puedo seleccionar con el botón derecho el objeto. Aquí estoy presionando el botón derecho de mi mouse. Y abajo voy a tener la opción para agregar nuevos materiales. Tengo una opción que dice Material Attributes, lo cual me va a permitir ver los atributos del material, pero para agregar nuevos materiales está la opción de asignar nuevo material. Hay un par de opciones más, por ejemplo, asignar un material favorito, que son precisamente los mismos materiales que encuentro en el shelf y los que encuentro aquí en este archivo, que ya los tengo pues trabajados, y también materiales existentes, que como ustedes pueden ver, tengo también los materiales que ya he utilizado. Para asignar un nuevo material, le dan clic a donde dice Assign New Material y va a aparecer esta ventana. Esta ventana contiene todos los materiales que se pueden crear. Si yo selecciono todas las opciones que tenemos aquí, vamos a ver que hay una gran cantidad de materiales. No todos estos materiales van a funcionar con todos los objetos. Algunos materiales son específicos para trabajar con cierto tipo de luz, con cierto tipo de geometrías, como por ejemplo partículas o polígonos, y algunos otros materiales funcionan únicamente con cierto tipo de motor de renderizado. Eso igual lo veremos más adelante. Pero los materiales que vienen en la sección Maya, que son los materiales favoritos, Blend, Lambert, Lambert Shader, Fong y Ramp Shader, Surface Shader y Use Background, todos estos van a funcionar prácticamente con cualquier figura. Vamos a empezar a ver cómo se pueden agregar materiales y para eso pues voy a crear un archivo nuevo para empezar a crear materiales desde cero. Tengo este escenario, un escenario muy sencillo con una esfera y un plano y le he agregado algunas luces solamente para que podamos ver mejor cómo funcionan los materiales. En un tutorial posterior veremos cómo se pueden agregar luces. Ahora, cada objeto, cuando se crea, se le asigna por default un material que se llama Lambert 1. Este material lo vamos a encontrar siempre al final de las pestañas que se encuentran en la ventana del editor de atributos. Em, si yo modifico algún valor, como por ejemplo aquí, pues pueden ver que se puede modificar el color, vean qué pasa. Se modifica el color de todos los materiales que están en el escenario porque es el material por default de todos los objetos. Así que para no modificar todos los objetos al momento de querer cambiar algún valor, siempre es importante asignar un nuevo material. Entonces, vámonos por la primera opción, que es por los accesos directos que tenemos en el shelf. Selecciono mi objeto y vamos a asignar un material que se llama, en este caso, Funk. Este material Funk me va a permitir modificar los valores de color, transparencia,
color ambiental, incandescencia, difusión, translucidez, profundidad de translucidez y el foco de translucidez, pero también me va a permitir modificar valores de acuerdo a la forma en la que va a reflejar la luz, es decir, el sombreado especular, y así como algunos elementos más complicados. Todos estos elementos de Special Effects, Matte Opacity, Ray Trace, etcétera, etcétera, los vamos a ver después cuando veamos más a fondo cómo trabajar de manera avanzada con los materiales. Lo que podemos hacer para cambiar los valores de las configuraciones de cada material es mover estos deslizadores, estas barritas, y vean cómo al momento de moverlos, automáticamente el material va a empezar a modificar sus valores. Si yo lo que quiero es agregar un color y no solamente cambiar la intensidad del color, puedo hacer lo siguiente. Si le doy un clic, aparece una ventana de selección rápida. Aquí yo puedo seleccionar el color de forma muy sencilla, ya sea con los accesos directos al color en la parte superior o con estos pequeños eh, deslizadores que me van a permitir manejar el color, ya sea en sentido RGB, en sentido HSV o también con este pues selector de anillo para encontrar el tono específico que yo quiero. Como esta ventana es un selector rápido, una vez que yo asigne el color, si yo saco mi mouse de aquí, simplemente lo arrastro fuera de la ventana, automáticamente se asigna el color y la ventana desaparece. Si yo quiero trabajar de forma más detallada con el color, puedo darle doble clic y se va a abrir esta ventana. Esta ventana me va a mostrar las mismas herramientas de selección de color que la ventana de selección rápida, pero voy a poder tener algunos otros valores, como por ejemplo trabajar con el espectro, cargar alguna imagen, utilizar el mezclador y también voy a poder cargar alguna paleta específica. Aquí sí es importante que cuando ustedes terminen le den clic en Done. Si no le dan clic aquí en Done, no importa que el color ya esté asignado al objeto, vean qué pasa cuando cierro la ventana, pues el color deja de estar asignado. Así que una vez que ustedes apliquen el color que quieren, le dan clic a Done y entonces ya el color se va a asignar. Como pues podemos ver aquí, también le podemos modificar valores como la transparencia, eh, valores como la reacción ante el ambiente, incandescencia, la difusión, que déjenme le bajo un poco la incandescencia y a la transparencia para que sea más notorio, la difusión, la translucidez, la profundidad de translucidez, etcétera, etcétera. Pero también en el caso de los materiales que nos permiten tener reflejos, podemos variar la excentricidad o el cosine power, el valor reflejado, la cantidad reflejada, así como el mismo color del material que se puede, digamos, del color que se puede reflejar en todo el material. Esa sería la opción de el material Funk. Voy a asignar un nuevo material. Ahora lo voy a asignar con pues con el menú contextual. Me voy a la opción de asignar nuevo material, suelto mi mouse, me aparece esta ventana y voy a utilizar, por ejemplo, el material Lambert, que es uno de los materiales que viene por default. Aquí es muy similar al Fong, la única diferencia es que yo no puedo modificar los valores de reflectividad, es decir, es un material básicamente opaco, puedo seleccionar el color que yo quiera, eh, puedo cambiar la transparencia, el color ambiental, etcétera, etcétera. Algo importante es que tomen en cuenta que siempre es bueno cambiarle el nombre a cada material para que sepan con qué material están trabajando. Así ahora yo le asigno un color y puedo guardar ese material siempre con ese mismo nombre. Voy a asignar un nuevo material. Uno de estos materiales compuestos, por ejemplo, voy a asignar este que es el Wrap Material. Al darle clic al objeto, la única diferencia está que ahora lo que voy a poder hacer es asignar distintas variantes de color como si fuera un degradado y no un color general al objeto. Este ventanita que tengo aquí es un selector de degradado. Yo, como en cualquier otro deslizador de degradado de Illustrator o de Photoshop, lo único que hago es darle un clic, seleccionar el punto en donde quiero que esté el nuevo color y aquí asignar el color que yo quiero tener. Ahora, dentro de las opciones del degradado, yo puedo cambiar para que el degradado esté dado de acuerdo a la luz, de acuerdo a la cara que estoy viendo, de acuerdo a el brillo y al brillo normalizado.
vean cómo cada uno de ellos me va a dar un efecto diferente. Para que sea más evidente, voy a cambiar este primer tono eh, por un tono mucho más oscuro, algo más o menos así. Y ahora vean cómo es más evidente. Les digo, hay que darle Done al final de esta opción. Es más evidente cómo va a cambiar el valor. Si yo le pongo Light Angle, del lado donde está la luz, voy a tener el tono blanco. Del lado donde están las sombras, voy a tener este tono. Voy a cambiarlo de nuevo para que sea todavía más evidente. Voy a tener este otro tono. Si yo utilizo la opción que dice Facing Angle, vean cómo ahora siempre del lado donde lo estoy viendo voy a tener al centro este tono gris claro, casi blanco, y todo aquello que está alejándose de mí, es decir, la cara opuesta va a tener el tono amarillo. Si yo utilizo la opción de brillo, pues es muy similar a la que me permitía mostrar este degradado de acuerdo a la luz, solamente que aquí vean cómo la parte sombreada, en vez de ser utilizada por las sombras, utiliza el valor de este degradado. Bueno, eh, los otros valores, como por ejemplo el Layered Material, el Shading Map y el Use Background, nos van a generar otro tipo de valores que pues ya veremos cuando veamos materiales de forma avanzada.